tardes, doctor. Les presento al doctor Pablo Caiza. Él es el síndico jurídico del Gobierno Central Descentralizado de la Autónoma Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado. Doctor, mis compañeros, a continuación voy a proceder a dar la bienvenida a estas evidencias para el proyecto formativo final de la materia del doctor Robert Delgado de atribuciones y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. El grupo con el que se conforman son mis compañeros Verónica Jaramillo, Christopher Galvez, Cristina Vinuesa, Nicole Ortega y mi persona Sayana Moncay. Procedo, doctor Pablo Caiza, con las preguntas que tenemos destinadas como grupo. La primera pregunta sería, ¿cuántos consejos regionales existen en el Ecuador? Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la participación en esta entrevista. Sí, dentro de esta primera pregunta tenemos que considerar que de acuerdo a las regiones están justamente determinados el número de estos consejos. Justamente tenemos las 3 regiones en el país y una cuarta que vendría a ser también la provincia de Insular de Galápagos. Procedo con la segunda pregunta, doctor. Gracias. ¿Qué son los GAT regionales? Bueno, los GAT regionales son organismos o gobiernos descentralizados justamente que tienen varias competencias exclusivas, también un representante como tal, destinado justamente a la ejecución de sus presupuestos respectivos y en el marco de las competencias dentro de la región a la cual representa. Ya. Gracias, doctor. La tercera pregunta sería, ¿qué es un gobierno autónomo descentralizado regional? El gobierno autónomo descentralizado regional es justamente una entidad que tiene dentro del marco de sus competencias y dentro también de sus funciones como tal, la planificación y el ordenamiento territorial de la circunscripción y entre otras varias más funciones. Es una entidad que representa como tal a la región. Gracias, doctor. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son las competencias de los GAT cantonales? Bueno, los GAT municipales en este caso tienen una serie de competencias, funciones y como tal competencias exclusivas, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, de la planificación, ordenamiento territorial de su circunscripción. Otra competencia es la planificación, el control y el uso del suelo dentro de su jurisdicción cantonal, así como también otras, como podemos señalar, el tema de dotación de servicios básicos, el tema de transporte y seguridad vial, entre otras más competencias exclusivas que estas son atribuidas a través de la ley dentro de un proceso de competencias que el gobierno central las asigna juntamente con este proceso de transferencia de competencias y el presupuesto respectivo para el cumplimiento de las mismas. Muchas gracias, doctor. A continuación, mi compañera Cristina Vinuesa. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Yo soy Cristina Vinuesa. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las funciones del GAT regional? Bueno, tenemos, el COTAR señala dentro de su normativa una serie de competencias y funciones de los gobiernos descentralizados. En este caso del gobierno regional está justamente la planificación del ordenamiento territorial, así como también el tema de los presupuestos respectivos para la ejecución de las competencias que tiene como tal dentro de su circunscripción regional. Ya, muchas gracias. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las competencias de los GAT cantonales? Sí, realmente señalo que justamente nos detalla una serie de competencias exclusivas como tal que las ejerce dentro de su circunscripción territorial, como es la planificación del ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo, entre otras competencias exclusivas, pero creo que las más importantes son estas.
Ya, ¿cuántos GATS cantonales hay en Ecuador? Bueno, como GATS cantonales, un número específico no lo tengo en este momento, pero claro, va a depender de cada provincia el número de cantones que cuenten, entonces será el número de GATS cantonales. Ya. ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos municipales? Las competencias de los gobiernos municipales, COTAD señala dentro de su norma un sinnúmero de competencias, y podemos dar claros ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? El tema del uso, gestión, control del suelo, tenemos el tema de seguridad, tránsito, el tema de seguridad ciudadana, el tema de participación ciudadana también, la ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la dotación de servicios básicos, el tema de mercados municipales, de centros de faenamiento, de cementerios municipales. En ese marco es lo que el gobierno cantonal ejecuta sus competencias exclusivas. Ya, doctor, muchas gracias. A continuación, mi compañera Verónica Jaramillo. Bueno, buenas tardes, doctor. Seguimos con las preguntas, por favor. En este momento quiero preguntarle, ¿quién es el encargado del gobierno regional? Dentro de los gobiernos regionales tenemos los representantes, bueno, en este caso los gobernadores, en Galápagos, por ejemplo, tenemos ahí también un representante del Ejecutivo, que prácticamente es un régimen especial en este caso, pero en los otros tienen que ser los gobernadores, los representantes. Ya, correcto, doctor, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles son las competencias de los municipios en el Ecuador? Ya, las competencias de los municipios, básicamente en todos los municipios van a ser las mismas competencias, a excepción de los municipios, en este caso considerados grandes del país, como por ejemplo Guayaquil, Cuenca, Quito, que tienen otras competencias más, justamente por el hecho del territorio que es más grande, pero en sí el COTAD establece las competencias que son exclusivas para todos los gobiernos locales. En este caso, como ya lo había señalado, es el tema del ordenamiento, del plan de ordenamiento territorial, el uso de suelo, el control, el tema de tránsito, el tema de todo lo concerniente a los bienes municipales, como tal, como cementerios, como mercados, como dotación de servicios del agua potable, el tema de seguridad ciudadana dentro de la jurisdicción cantonal. Ya. ¿Cuáles son las competencias exclusivas y concurrentes, doctor, por favor? A ver, las competencias exclusivas son las que están enmarcadas dentro de la ley. Es una competencia, una función como tal que es propia del gobierno descentralizado y que no puede ser gestionada a través de otras entidades. Eso por un lado. Y el tema de gestión concurrente es justamente cuando otro nivel de gobierno, por ejemplo, caso práctico entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, pueden ejecutar una obra, por ejemplo, en tema de vialidad. Entonces se puede llegar a una gestión concurrente entre las dos entidades o entre el gobierno, por ejemplo, el gobierno provincial y gobierno parroquial, justamente para el mantenimiento de vialidad. Entonces se puede suscribir convenios, puede existir de por medio del presupuesto respectivo para la ejecución de la obra pública. Gracias, doctor. Y la última pregunta por mi parte, ¿cuál es la función de los gobiernos autónomos descentralizados, por favor? Ya, prácticamente viene como, o está básicamente concatenado las funciones con las competencias. Entonces las funciones también de los gobiernos descentralizados justamente ya más hace referencia a la administración interna como tal. Entonces ahí tenemos
por ejemplo, que se debe existir un presupuesto, el tema de celebraciones de convenios, con las actividades que ya el GAD municipal o el GAD competente las ejecuta para la cristalización de las competencias. Entonces ya las competencias es como una parte general, las funciones ya son más específicas y señalan cómo serían los procedimientos para la ejecución de cada una de las competencias. Y estas funciones están de igual forma determinadas en el COTAD. Son funciones que vienen básicamente a cristalizar la actividad pública, la actividad o las políticas que se las señalan dentro del COTAD, y esa es la... Muy amable, doctora. A continuación, mi compañero Christopher Galvez. Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Con todo, de igual manera, de antemano le agradezco nuevamente por ayudarnos con nuestro proyecto. Con todo, continúo nuevamente con las preguntas. ¿Cuáles son los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados? Ya, los niveles de los gobiernos son las instancias respectivas. El gobierno como tal, el gobierno descentralizado puede ejecutar las políticas, las competencias y las funciones que tiene dentro de su circunscripción territorial. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué refiere el COTAD respecto a los gobiernos autónomos descentralizados? Los gobiernos autónomos descentralizados son justamente entidades mediante las cuales el gobierno central, por el hecho de la transferencia de competencias, puede ejecutar cada una de las funciones en beneficio de la ciudadanía. Son entidades que representan como tal y que están en la capacidad de la ejecución de obras públicas, están promoviendo y la consecución es el plan de llegar al buen vivir, justamente tanto con la participación ciudadana también, que es fundamental. Existen los representantes justamente de los gobiernos autónomos descentralizados, a su vez la capacidad, la función ejecutiva, la función legislativa y la función de participación ciudadana, que es primordial en la ejecución de las políticas públicas y de cada una de las competencias y funciones que están establecidas en el COTAD. Muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del GAD provincial? El GAD provincial, también al ser un organismo que representa en este caso a la provincia, tiene un sinnúmero de funciones que están más enfocadas o se pueden enfocar también en el tema de obra pública, en el tema de mantenimiento vial, por ejemplo, dentro de la circunscripción, en este caso rural, de los cantones, como por ejemplo una de las funciones. Pero también debe tener el presupuesto que justamente con el cual se ejecutan estas obras. También tiene el tema de la participación ciudadana en la ejecución como tal y también la programación del plan de ordenamiento territorial, del tema del uso y gestión del suelo, también del control del suelo, entre otras. Gracias, doctor. Con toda la última pregunta, ¿cuáles son los bienes de los GADs? Ahí tenemos los bienes públicos, también tenemos los bienes de dominio público, de uso público, los bienes de dominio privado, entre los cuales podemos destacar que todo lo que se refiere, por ejemplo, a plazas, parques, mercados, que vienen a ser bienes municipales, así como el tema de aceras, el tema de veredas, y en sí también puede tener un patrimonio propio, cual por ejemplo el edificio como tal de la institución, son bienes municipales que vendrían a ser de uso privado también, y también los bienes de uso público que están en beneficio de la comunidad. Pues también el COTAD señala una serie o un listado de los bienes considerados así como municipales. Claro, doctor. Con todo, muchas gracias, y con eso concluimos las preguntas. De igual manera, nuevamente le agradezco por ayudarnos con el proyecto, doctor. Le he agradecido con ustedes, muchas gracias y éxitos en sus estudios.
Mi amable doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Claro, con todo, concluiremos directamente con el video y de igual manera con lo que es el proyecto formativo. Muchas gracias, doctor, por el tiempo brindado. Que tenga una buena tarde. De los GAT cantonales. Actualmente tenemos que los gobiernos municipales o cantonales están divididos en cada una de las provincias. Como tenemos 24 provincias, existen en 221 cantones. Es decir, existen un número de cantones que son 221 GATs cantonales. Perdón. Gracias. Siguiente, el octavo. ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos municipales? Ya, los gobiernos municipales son, como ya me parece que eso va concadenado con la respuesta que le di también al compañero que me hizo la pregunta anterior, regionales. Tienen casi las mismas competencias, es decir, también hacemos planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional y cantonal, por supuesto, en tanto como las municipalidades. Planificar también y construir o mantener el sistema vial de ámbito regional. Otorgar personalidad, registrar y controlar organizaciones sociales de carácter regional. Gracias. ¿Qué existen? Disculpas. Perdón, no le escuché. ¿Qué competencias tienen los gobiernos municipales, Brandy? Los gobiernos municipales, Brandy, competencias similares a los consejos y a los gobiernos regionales o cantonales, como es también regular asimismo, controlar el planificado regional, también asimismo el cantonal, también tenemos construir y mantener el sistema vial del ámbito regional, más bien en el sentido regional, y otorgar personalidad jurídica y registrarlas, controlar las organizaciones sociales, ¿no? De carácter regional siempre. Y prosigo con la última. ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos municipales en el Ecuador? ¿Cuáles son las que de los gobiernos municipales en el Ecuador? Me parece que esa pregunta también me la hicieron ya antes, o es diferente. Anterior eran las regionales. Ah, ya, las competencias de los GAT municipales. Exactamente. Ya, las competencias de los GAT municipales, en el mismo sentido también, son planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre, preservar y mantener o difundir el patrimonio arquitectónico, cultural del cantón y construir los espacios públicos. En este sentido tenemos, recuerden, en el estado ecuatoriano, varias provincias o varias ciudades que han sido llamadas patrimonio, como tenemos Quito, Penca y Guayaquil atractivo turístico, que son las ciudades más importantes del Ecuador, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su ayuda a contestar esas preguntas. Tiempo igualmente. Las órdenes. Claro, que de igual manera le agradecemos por habernos ayudado directamente con nuestro trabajo formativo. De igual manera le quedo muy agradecido. A ustedes, gracias a ustedes espero que les vaya bien, muy bien en la carrera y que todos les salga bien a futuro. Muchas gracias, Doc. Con todo de igual manera, gracias, y eso sería todo. Que tengan una buena noche. Hasta luego, pasen bien. Igualmente, buena noche. Listo. Con todo damos por finalizado el proyecto final de nuestro trabajo. Con todo, muchas gracias, y este video fue adicional por motivos de que la compañera Nicole Ortega en las horas de la tarde tuvo un pequeño inconveniente personal, por los cuales decidimos hacer este segundo video para que ella de igual manera tenga posibilidades de integrarse nuevamente a este trabajo. Con todo, muchas gracias, doctor, que tenga una buena noche.